Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Dinámica de Suelos en su sección de licuefacción. Hoy día es nuestra clase número 7 y vamos a empezar a trabajar todo lo que es el triaxial drenado luego de ya avanzados algunas sesiones hablando sobre esto, ¿no? Ahora lo vamos a ver de manera un poquito más específica. Entonces, para avanzar con respecto y ir finalizando lo que habíamos conversado sobre el triaxial, ahí está el disclaimer de nuestra sesión, ¿cierto? El ensayo triaxial, habíamos conversado en detalle sobre las componentes del ensayo triaxial, el rol que cumplían las válvulas, el rol que cumple la bureta, el desviador, ¿cierto? El LVDT, la celda de cámara, para todo lo que es la transmisión de esfuerzo, así como la cámara en sí misma, ¿no? Y cómo eh, todos estos elementos en su conjunto son los que nos permiten trabajar con el ensayo triaxial, entender lo que es el comportamiento del suelo y entender también todo lo que define, ¿ya?, los parámetros de resistencia al corte. ¿Qué lo justifica? Habíamos conversado qué es lo que pasaba con los estados tensionales en terreno, ¿cierto? Tenemos un estado tensional dado por un terreno virgen que, en la medida que se va ocupando, ¿cierto?, con lo que son la construcción de edificios, la construcción de una represa, ¿cierto?, se van modificando, induciendo estados de corte en los cuales se producen variaciones tensionales. Y lo importante es ir entendiendo cómo esas variaciones tensionales eventualmente nos llevan a un estado de falla. Para eso, ¿cierto?, definimos bastante en detalle todo aquello involucrado al ensayo triaxial. Lo explicamos, ¿cierto? Hablamos de la preparación del equipo, los estados tensionales, hablamos de trayectorias de tensiones, ¿cierto? Presentamos diagramas del ensayo triaxial, así como también trabajamos en torno a una probeta real, similar a la que está descrita en la figura derecha en esta diapositiva, ¿cierto? Y también identificamos de manera detallada lo que son las principales componentes del equipo, partiendo por los sensores para las presiones, ¿cierto? En el contexto de que las tensiones efectivas no son posibles de medir directamente, necesitamos medirlas de manera indirecta, y esa es la importancia de tener una celda de cámara que tenga un sensor para poder medir las presiones de cámara, así como también un sensor que permita medir lo que son las presiones internas al interior de la probeta, lo que es en el fondo la medición de los excesos o las presiones de poros simplemente, sin necesariamente que haya en exceso. ¿Ya? Hablamos de la importancia de los geotextiles, la piedra porosa, la membrana de látex, ¿no? La muestra, cómo se construye la muestra. En casos bastante particulares hablamos de las probetas con wet tamping, ¿cierto? El geotextil o la piedra porosa, el sensor de presión de cámara, hablamos del pistón de carga triaxial y presentamos, ¿cierto?, también parte del equipo que tenemos en los laboratorios de nuestro laboratorio MESESUP en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y hablamos de cómo el equipo triaxial podía simular, ¿cierto?, de manera bastante aproximada lo que son los esfuerzos en terreno desde una perspectiva de lo que es la evolución de sus tensiones principales. Vimos el efecto del pistón en el círculo de Moore, ¿cierto? Tenemos una compresión, tenemos una extensión y por lo tanto existe lo que llamamos una rotación de tensiones. Entonces, la preparación de un ensayo triaxial, ¿qué es lo que pasa? Debemos conocer la masa de suelo utilizada, la muestra remoldeada o tallada, geotextil en borde de probeta, recubre la probeta con una membrana de látex, medición de las propiedades físicas, cámara con agua, posicionar esto en el marco triaxial, ¿no? Y la aplicación de la presión de cámara sigma C. ¿Sí? Vimos algunos detalles respecto a los principales componentes de este ensayo, ¿sí?, los principales materiales, los principales pasos. Vimos la importancia de estas micas que se ocupan, que se ven ahí al interior de lo que es este molde, ¿cierto?
cómo va quedando la probeta en la medida que se va desarrollando a través de la metodología de wet tamping, en la medida que se va construyendo esta probeta, ¿cierto? Por capas. ¿Sí? Y ahí tenemos una probeta hecha por wet tamping a la cual se le pone la membrana de látex, se le pone el cap superior, se inserta en la cámara para, una vez colocada la probeta y rigidizada lo suficiente para poder transportarla de manera adecuada entre el sitio de preparación y la cámara triaxial, ¿cierto? Una vez que ocurre eso, la llevamos y la llenamos de agua. Explicamos que si bien se puede utilizar agua de la llave para lo que son ensayos muy cortos, ¿cierto? Pensando en ensayos que no superen las 5 o 6 horas, ¿cierto? Ok, máximo 8. Más allá de eso, la verdad es que se hace necesario trabajar con agua desaireada y deionizada para la cámara en ensayos de larga data, pensando en que en el laboratorio podemos llegar a tener ensayos de incluso más de una semana. ¿Y eso por qué era? Por la naturaleza de la membrana, que la membrana está hecha para ser impermeable contra el agua, no necesariamente contra el aire. ¿Sí? Entonces, sobre la membrana y el agua destilada y desaguada al menos 8 horas, solo en arena y ensayos cortos usar agua de la llave para la cámara, agua destilada y desaireada en la cámara para arcillas o ensayos de más de 24 horas. Membrana lo más transparente posible. Ojalá eso fuera obligatorio, pero no siempre se puede. ¿Sí? Membrana con una rigidez tal que permita la deformación del suelo. Eso es principalmente para lo que es suelo fino, ¿ya? Para suelo fino. A veces tiene un efecto, ¿ya? El tener en membranas muy rígidas cuando el suelo es muy blando, llamémoslo así. ¿Ya? Proteger membrana con talco, mantener las membranas en frío, ojalá en un refrigerador, medir los espesores de membrana siempre antes de un ensayo y pesar la membrana siempre antes de hacer un ensayo. Y una vez que la probeta está montada en el equipo triaxial, ¿cierto? Esto continúa, ¿no? Y ahí es donde viene lo que llamamos la saturación física, porque desde una perspectiva física, ¿cierto? La saturación con la que queda la probeta es bastante alta, ¿sí? Sin embargo, aun cuando la saturación de la probeta desde una perspectiva física es bastante alta, la saturación, llamémosle mecánica, desde lo que respecta a la generación de excesos de presión de poros no está completa. ¿Sí? Una probeta que está al 90%, 95% de saturación física no necesariamente implica que nos va a responder con el 95% de los excesos de presiones de poro. ¿Ya? Ese es un concepto bastante importante. ¿Y por qué? Porque hay que ayudar a la probeta a que tenga la menor cantidad de aire posible, ¿sí? Burbujas de aire. ¿Ya? Entonces, para eso es que se hacen estos procesos que estuvimos conversando bastante en detalle, que es la inyección de dióxido de carbono y la inyección de agua destilada, ¿cierto? En una cantidad que sea al menos de 2 volúmenes de vacío, lo que en un contexto de una probeta de 5×10 de aproximadamente medio litro, ¿sí? Si mal no recuerdo. Me parece que ese es un número bastante aproximado. ¿Ya? Y esto también lo conversamos bastante en detalle, ¿sí? Que la saturación era mayor al 90%, sin embargo teníamos que trabajar para tener que obtener un exceso de presión, una medición de las presiones de poro, así como su exceso bastante adecuado, y por eso es que la contrapresión se hace necesaria. ¿Sí? Entonces se debe aplicar aumentando además la presión de cámara, ¿no? ¿Sí? Porque las tensiones efectivas se tienen que mantener constantes durante lo que es la realización de la probeta. ¿Sí? Entonces ese punto en particular es sumamente importante. ¿Sí? Las presiones efectivas dentro de la probeta se deben mantener constantes a lo largo de lo que es la preparación. La presión de preparación generalmente oscila entre 20 a 50 kilopascales. Tenerlas más por sobre eso no es necesario, ¿ya? Salvo casos especiales, pero en el contexto de lo que es una arena para este curso de licuefacción, preparar probetas con 25 kilopascales de presión efectiva
Ya la tensión efectiva es bastante bien. ¿Ya? La contrapresión idealmente simula lo que es la presión hidrostática al inicio de lo que sería un ensayo. ¿Ya? Y por supuesto, ningún ensayo puede partir sin la autorización de Bishop. ¿Sí? Eso lo que nos implica es tener que hacer el cálculo de este parámetro, lo del B de Bishop. ¿Y cómo se calcula? Simplemente viendo cómo cambian las presiones de poro, ¿cierto?, ante la aplicación de una carga externa bajo la condición de que las válvulas de la máquina estén cerradas. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito ahí para... Entonces, cuando tenemos un B mayor a 0,95, ¿cierto? 0,98 en general, con eso uno se queda bastante conforme, bastante tranquilo para continuar con lo que es la realización del ensayo triaxial. Y es aquí donde el ensayo efectivamente parte, ¿cierto? Porque una vez que se mide el B de Bishop, lo que empieza es la consolidación. ¿Ya? Entonces, una vez alcanzada la saturación mecánica, es necesario cargar a condiciones de ensayo. ¿Por qué? Porque hasta este punto usted lo que tiene es una probeta que está con alrededor de 25 kilopascales. Y si usted quiere hacer un ensayo a 100 kilopascales o a 200, tiene que llevarla hasta ese nivel de carga, de tensión efectiva. Y eso implica consolidar. ¿Sí? Entonces, se consolida isotrópicamente hasta el estado tensional indicado por el ensayo. Y una vez que la probeta está consolidada isotrópicamente y estamos con las tensiones de ensayo y con todas las variables bien traqueadas, bien reportadas, ¿sí?, para lo que es el posterior análisis de datos de este trabajo, ¿cierto? La probeta está lista para ser ensayada con corte, ¿cierto? Que en este contexto significa que la podemos empezar a cortar de manera tal que la falla se exprese. ¿Sí? Entonces, en este punto la probeta está saturada ya que ha sido montada, saturada y consolidada. ¿Cierto? Eso es lo que implica la preparación de un ensayo. Entonces, cuando la probeta ya está instalada y consolidada, necesitamos aplicar cortes. Sin embargo, antes de eso, me gustaría avanzar un poquito, ¿cierto? Ver un poquito los detalles con respecto a las tensiones efectivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, nosotros teníamos la preparación de este ensayo, y la preparación de este ensayo es bastante laboriosa. Y hay una primera etapa en la cual la probeta se arma, ¿cierto? La probeta se arma. Y cuando la probeta se arma, requiere que usted tenga tensión efectiva, porque los suelos funcionan con tensión efectiva. Por lo tanto, si usted tiene una probeta de arena, independiente de cómo la prepare, usted necesita tener una tensión efectiva, y esa tensión efectiva, dado que usted está fuera de la cámara triaxial, estrictamente hablando, la tensión total externa es cero. Sin embargo, la tensión efectiva, aun cuando usted tenga tensión externa cero, usted puede tener tensión efectiva positiva. ¿A través de qué mecanismo? A través de la succión. Por lo tanto, si su probeta es con wet tamping, usted puede aprovechar lo que es la succión dada por la humedad con la cual usted prepara su probeta. Sin embargo, si usted tiene la arena totalmente seca, usted puede aplicar succión a través de lo que es una bomba de vacío. Y en ese contexto, usted también puede parar su probeta. ¿Cómo lo hace usted? Usted simplemente tiene, ¿cierto?, su membrana de látex en torno al pedestal cilíndrico, ¿cierto? Usted pone los moldes, usted desenrolla lo que es la membrana y pone el material al interior. ¿Sí? Una vez que pone el material al interior y usted tiene el material en una cantidad tal que puede garantizar lo que es la densidad relativa de confección de su ensayo, usted lo que hace es que lleva esto hasta el tope, ¿cierto? Pone el pedestal superior, cierra lo que es la membrana, la sella, conecta todas las líneas y aplica succión. Y una vez que usted aplica succión, ¿cierto?, ya sea aprovechando la humedad de la probeta con wet tamping o ya sea a través de
la aplicación de vacío, usted tiene su tensión efectiva de 25 kilopascales. Puede ser 50, puede ser 20, puede ser 30, puede ser 25. Ojalá no más de 50. ¿Sí? No necesita, en una arena no necesita más que eso. ¿Ya? Entonces 25 kilopascales. Y esta es, llamémosle, esta es la construcción de la probeta. ¿Cierto? Una vez que viene la construcción de la probeta, ¿qué es lo que viene? Viene la aplicación de la celda de la presión de cámara. ¿Cierto? La presión de cámara. Y usted sigue manteniendo eso a 25 y usted se preguntará, ¿cómo mantengo eso a 25? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo mantengo mis 50, mis 25 kilopascales de tensión efectiva? Ahí lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es que como usted tiene succión en este momento dentro de la probeta, usted puede abrir las válvulas. Usted puede abrir las válvulas, pero al mismo tiempo que abre las válvulas, usted pone la presión de cámara. ¿Ya? Eso es particularmente efectivo, verdadero, cuando usted tiene la probeta seca y lo ha hecho con dry pluviation. ¿Ya? Pero acá, aquí, este es el punto donde usted aplica presión de cámara. ¿Cierto? Usted aplica presión de cámara y usted tiene su probeta, ¿cierto? Usted la tiene instalada en el marco triaxial. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Usted necesita ayudar a su probeta a que esto se sature correctamente. Por lo tanto, ahora viene la inyección de CO2. Y durante la inyección de CO2, usted también tiene que garantizar inyección de CO2. Ahí usted también tiene que garantizar que el sigma efectivo que usted tiene en su probeta es de 25 kilopascales. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente tiene que inyectar el CO2 a una tasa muy baja, cosa que las presiones de inyección del CO2 no afecten interiormente a su probeta. ¿Es posible hacerlo? Sí, es muy fácil. Si el CO2 es un gas y es absolutamente controlable en el laboratorio a través de un correcto manejo de las válvulas. ¿Sí? Por lo tanto, durante la inyección de CO2 usted tiene que simplemente controlar que la presión a la cual el CO2 se inyecte sea lo suficientemente baja para que no le perturbe las presiones interiores de la probeta y así las tensiones efectivas no se vean afectadas. ¿Ya? Después de la inyección de CO2 viene, perdón, estamos acá, viene lo que es la inyección de agua destilada, ¿sí? Y deionizada. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con un gradiente muy bajito. También lo hace con un gradiente muy bajito, de manera que las tensiones efectivas sigan manteniéndose constantes, ¿cierto? Y una vez que usted tiene la inyección de CO2 completada y la posterior inyección de agua deionizada y desaireada, ¿qué es lo que viene? Viene la aplicación del back pressure. Y en el back pressure, ¿qué es lo que hacíamos? Aumentamos las presiones internas, pero a la misma tasa y de manera simultánea aplicamos las presiones externas. Por lo tanto, las presiones efectivas interiores se mantienen exactamente en el mismo valor. Si usted lo hace, no hace esa aplicación de presión interna y externa a la misma tasa, la presión interna se va a descompensar y las tensiones efectivas se van a descompensar y las tensiones efectivas van a cambiar. Por lo tanto, durante el back pressure,
¿sí? Back pressure o contrapresión, o, ahí pongámosle, o contrapresión. Las tensiones también lo ideal es que se mantengan constantes. Al final del back pressure, usted lo que hace es que aquí mide, ¿cierto? El B de Bishop, o lo que se llama también como el B-value. Pongámosle medición. B-value medición. Entonces, ahí vamos a borrar ese pequeño spike que se nos quedó ahí. Y tenemos estos valores acá. Y lo ideal es que durante todo este proceso, y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque cualquier variación en este proceso, cualquier variación en las tensiones efectivas implica que eventualmente puede cambiar la altura de la probeta. Si cambia la altura de la probeta, obviamente puede cambiar el radio, pero ya con que basta con que cambie la altura de la probeta para que eventualmente cambie un poquitito el volumen. Si cambia un poquitito el volumen, también quiere decir que cambia el índice de vacío. Aunque sea un poquitito, es sumamente importante tener esos números bien traqueados. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cierto? El B-value medición. Durante ese proceso, las tensiones efectivas también tienen que ser mantenidas al mismo nivel. ¿Cierto? Todo este proceso, mientras la consolidación no parta, las tensiones efectivas tienen que ser exactamente las mismas. ¿Ya? Por lo tanto, hasta este punto las tensiones efectivas son las mismas. Y solamente una vez que el B-value, ¿cierto?, es mayor o igual a 0.95, nosotros lo que hacemos es que esto lo aumentamos con una consolidación, ¿cierto?, en la cual consolidamos hasta la presión de ensayo. Aquí viene la consolidación hasta la tensión de ensayo. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice que usted quiere tener un ensayo a 100 kilopascales con un índice de vacío de, por ejemplo, 0,78, eso quiere decir que es en este punto que voy a dibujar de color verde, es en este punto donde usted debe tener lo que se le llama L0 y el sigma 0' de ensayo. ¿Ya? A eso nos referimos cuando queremos un ensayo hecho a cierta densidad relativa, a cierto índice vacío y a cierta presión, ¿cierto?, en el laboratorio, cuando le mandamos a hacer estos ensayos a un laboratorio bien dicho, certificado. ¿Ya? Sumamente importante. Voy a terminar de hacer las flechitas acá y estas las voy a hacer en rojo, ¿cierto? Porque en el fondo acá siempre vamos avanzando en el ensayo de manera que las tensiones efectivas se mantengan constantes. ¿Ya? Y solamente suben una vez que consolidamos la probeta. ¿Ya? Entonces, ese E0 sigma 0' es lo que llamamos la tensión e índice vacío post-consolidación o pre-etapa de corte. ¿Sí? Y es con esos valores que se hacen los ensayos, ya cuando queremos desarrollar lo que es el corte. ¿Sí? Y ahí es donde está nuestra probeta ya lista. Solamente una vez que la probeta está consolidada, nosotros podemos empezar el corte. ¿Ya? Y cuando la cortamos, la podemos hacer a través de dos maneras. La podemos hacer a través del ensayo, probablemente el más clásico, que es el que se llama de compresión. ¿Y qué es lo que hace en este contexto el ensayo de compresión? Lo que hace es que toma el pistón y comprime la probeta. Lo que se llama también el ensayo de extensión, ¿ya? Lo que hace el pistón es que
se va hacia arriba, ¿ya? Y aquí, si bien se le llama clásicamente el ensayo en extensión, no es una extensión. Las arenas no resisten esta extensión. Lo que estrictamente ocurre es que el suelo se descomprime, ¿ya? Porque, ojo, y eso es sumamente importante, el suelo no se tracciona en este ensayo. Lo que sí se hace es que el suelo se descomprime, ¿ya? Sumamente importante eso. ¿Qué alternativa hay de ensayar, además de la extensión y la compresión? A través de un ensayo drenado o bien un ensayo no drenado. Vamos a partir con el ensayo drenado. ¿Qué significa en este contexto tener un ensayo no drenado, mejor dicho? Cuando tenemos el ensayo drenado, fíjese, las válvulas de acá están abiertas. Esas válvulas están abiertas. Al estar esas válvulas abiertas, los niveles de agua en la bureta pueden cambiar, ¿sí? Un cambio en la bureta implica un cambio volumétrico en la probeta, ¿sí? Por lo tanto, el triaxial drenado existe cambio de volumen. Lo que no existe es variación en las presiones de poros, ¿sí? Entonces vamos a tener las líneas de drenaje abiertas, ¿sí? Y en este contexto, simplemente para aproximar los conceptos, ¿cierto? Y que ya lo hemos venido viendo, es que aquí es donde decimos que la velocidad de carga es lenta, ¿no? Porque eso es lo que estamos reproduciendo en laboratorio. Al abrir las válvulas estamos reproduciendo una condición de drenaje, ¿sí? En la cual la una condición de drenaje tal que se equivale a lo que se observa en terreno, y eso implica que la velocidad de carga es lenta con respecto a la velocidad que tiene el agua para escurrir en el suelo. ¿Sí? Ahí se da una relación, ¿sí? Es porque existe una relación entre lo que es la velocidad de carga, ¿sí? Y la permeabilidad del suelo, ¿ya? Que permite, es tal, ¿cierto?, que no se producen excesos de presión de poro. Entonces, existe drenaje mientras se aplica el desviador, existe cambio volumétrico, las presiones de poro son, llamémosle por ahora hidrostáticas, pero hidrostática en el concepto de un ensayo triaxial, ¿sí? No existe exceso de presión de poros del taúd, lo que implica que las presiones de poros no cambian durante la realización de este ensayo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con ensayo drenado. Cuando hablamos de un ensayo no drenado, es que estas válvulas, ¿sí?, están cerradas, ¿sí?, están absolutamente cerradas. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que está reproduciendo? La válvula cerrada está reproduciendo una condición tal, ¿sí?, que representa lo que ocurre en terreno, y es que la velocidad de carga es lo suficientemente rápida con respecto a la capacidad que tiene el agua de drenar, ¿sí?, en la estructura de suelo, que es equivalente a que no haya drenaje mientras se aplica el desviador. Y eso implica una condición de volumen constante y que las presiones de poros, ¿sí?, existen excesos de presiones de poro hidrostática dentro del contexto, eso lo vamos a anotar acá, es dentro del contexto del ensayo triaxial, dentro del contexto del del ensayo triaxial, ¿sí? Pero además existen excesos de presiones de poros sobre estas hidrostáticas que inicialmente se ponen en el ensayo triaxial, ¿sí? Ventajas generales del ensayo, también las conversamos, ¿cierto? Medición de largos, diámetros y áreas permiten deformación axial, tener la deformación axial, medir la deformación volumétrica. Se pueden medir los cambios en el diámetro, ¿cierto? Deformación radial y de área, los índices de vacío, los volúmenes de agua en el espécimen, presión de cámara, presiones de poro hidrostática. Existen excesos de presiones de poros, ¿ya? Y esto es súper importante, hidrostáticas. ¿Por qué lo menciono? Porque en terreno, ¿cierto?,
no necesariamente son hidrostáticas, sino que también son las presiones del flujo. ¿Sí? Entonces, en el contexto que estamos conversando de un ensayo triaxial, ¿cierto? Estas son las presiones hidrostáticas. Esto lo volvemos a remarcar acá en el contexto, ¿sí?, de un ensayo triaxial. ¿Ya? Súper importante. ¿Sí? Y que eventualmente también podemos medir exceso de presión de poros si estamos haciendo un ensayo no drenado. ¿Ya? Aterricemos esto. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que implica que nosotros empecemos a cortar dentro de lo que es un ensayo drenado? ¿Sí? Lo vamos a ver con un ejemplo específico y esto va a ser orientado a tener, ¿sí?, un ensayo CID, delta B distinto de cero, ¿cierto? Porque es drenado, delta B distinto de cero. Hay cambio volumétrico. Delta U igual a cero, ¿cierto? En el contexto de un ensayo triaxial, eso implica que las tensiones hidrostáticas son las únicas que existen. No existe un valor de presión de poro que sea diferente a las hidrostáticas aplicadas inicialmente en este ensayo, ¿sí? Y a una baja densidad relativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica esto? En el contexto que nosotros habíamos conversado, nosotros sabemos que en este gráfico, ¿sí?, si esto tiene una baja densidad relativa, en el fondo nuestras partículas en este ensayo, y yendo a un caso ideal de partículas esféricas perfectas, ¿sí?, aquí las vamos a dibujar lo más perfecta que podamos, pero estamos reproduciendo un índice de vacío bastante grande que se alcanza, ¿cierto?, en una configuración tal donde se observa algo parecido a lo que se observa en este arreglo que estoy dibujando acá. ¿Sí? Lo cual quiere decir que al momento de aplicar corte, lo que van a hacer las partículas es que van a tender, ¿ya?, digámoslo de esta manera, las partículas quieren ocupar los espacios disponibles para densificarse. ¿Ya? Eso es lo que va a buscar el arreglo granular en este contexto de un ensayo drenado, ¿cierto? Delta B distinto de cero, delta U igual cero y a una baja densidad relativa. ¿Cómo es la respuesta de este suelo? En el contexto que estamos conversando, la respuesta va a estar dada por esta curva. Esta es la curva que se observa. Esta es una buena aproximación. ¿Sí? En general, un ensayo que está en un suelo que es suelto y el ensayo es drenado, ¿cierto?, pasando una arena. Esa es la respuesta que se observa. Si nosotros extendemos esto acá y nosotros hicimos este ensayo sigma 0', ¿cierto? Y nosotros sabemos que aquí esa es la línea de estado último en el espacio Q. Ustedes ya conocen estas variables, ¿cierto? Q, P'. Tenemos en el QP'. Como nosotros sabemos que este ensayo fue hecho a un sigma 0', cuando esto fue hecho así. ¿Sí? Lo llegamos hasta ahí. ¿Sí? Delta B distinto de cero, delta U igual cero, por lo tanto delta U igual cero quiere decir que la trayectoria de tensiones totales es igual a la trayectoria de tensiones efectivas. Y es por eso que la curva en el QP' se va, ¿cierto?, con una pendiente que ya conocemos y sin desviarse con respecto a las tensiones totales. ¿Sí? ¿Cómo se observa esto en el plano EP'? Nosotros sabemos que hubo un valor E0,
post consolidación. Y este valor es 0, se alcanza cuando la probeta está a P0' igual sigma 0', ¿cierto? Son iguales. Por lo tanto, esto está acá, ¿sí? Esto está aquí y esto está ahí. Por lo tanto, en ese punto es donde nuestro suelo parte. Y también sabemos dónde termina. Sabemos dónde termina. Y esto termina, ¿cierto? En un, esto lo podemos denotar con un verdecito, un P' de falla, ¿cierto? Un P' de falla que está ahí, ¿cierto? Por lo tanto, esto pasa, perdón, esto se va así. Y es súper importante lo que estamos viendo acá, porque esto es una densidad relativa baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros proyectamos esto acá, ¿cierto? Aquí lo que nos conviene es que este eje lo vamos a traer hasta acá. ¿Sí? Vamos a decir que el vamos a poner el 0, lo vamos a poner acá. Vamos a ponerlo ahí, el eje de epsilon b igual a 0. Epsilon b versus epsilon a. ¿Sí? Cuando tenemos una densidad relativa baja, el suelo solamente contrae, lo que implica, en un contexto geotécnico, que el epsilon b es positivo siempre, por lo tanto esto monótonamente se va, ¿cierto? Hasta un punto tal, y aquí lo podemos hacer en rojo, ¿cierto? Esto se va hasta este punto que está ahí, se va así, esto se va, ay, perdón, esto se va aquí, ahí, ¿sí? No me quedo muy bien, ¿sí? Se va ahí. Entonces, esto se va así, monótonamente hasta, ¿cierto? Una deformación volumétrica que alcanza un plató. Y este punto que está acá, que lo tenemos en verde, ¿cierto? Y que lo vamos a remarcar también en verde acá, es el estado último. Por lo tanto, este punto acá pertenece a la línea del estado último. ¿Sí? Pertenece a la línea del estado último. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno manda a hacer ensayos, uno tiene que hacer varios ensayos, al menos 3, ¿no? Independiente de que sea una arena y no haya cohesión, lo mejor es siempre mandar a hacer 3 ensayos, al menos 3 ensayos. ¿Sí? Aquí en este videito que les vamos a mostrar acá, ¿sí? Nosotros lo que tenemos son, aquí pasamos, ¿cierto? Y acá tenemos, acá, nosotros ahí lo que tenemos son 5 ensayos, ¿cierto? Son 5 ensayos que han sido realizados a diferentes confinamientos, ¿sí? Y según lo que explicábamos, según estos diferentes confinamientos que se tienen, vamos a encontrar 5 puntos de falla diferentes, pero que en conjunto caracterizan la línea de estado último, ¿sí? Como ustedes bien pueden ver ahí en la pantalla, ¿sí? Ahí. Y aquí ustedes, ¿qué es lo que ven?
¿cierto? Ahí tenemos que hacer algunos arreglos en uno de los ejes, pero los ejes están bien desde una perspectiva de comportamiento, ¿sí? Y es que esto se va hasta allá, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, todos tuvieron un comportamiento tal en que la deformación volumétrica era positiva, ¿cierto? Y partimos de un índice vacío tal en que esto todo densifica. ¿No? Todo densifica. Hablamos de una densidad relativa baja, ¿cierto? Y si nos empezamos a meter un poquito más en detalle en estas figuras, lo que vemos acá es que la combinación del estado del índice de vacíos inicial, la combinación EP inicial de los ensayos está por sobre la línea de estado último. La línea de estado último está acá, ¿cierto? La línea de estado último está ahí. Y esta que está acá es la línea de consolidación isotrópica, ¿sí? Pueden haber muchas líneas de consolidación isotrópica, ¿sí? Pero en este caso, para ese ensayo, las combinaciones iniciales E0, P0 están por sobre la línea de estado último. ¿Y qué es lo que se observa cuando eso ocurre? Se observa que el comportamiento es contractivo, ¿ya? Es comportamiento contractivo, y eso es súper importante porque eso va a aparecer prontamente cuando lo veamos más detalle. Y lo que vamos a decir, que lo vamos a ver con mucho más detalle, es que las combinaciones E0, P0 que están por sobre la línea de estado último caracterizan la respuesta contractiva de los suelos. Las combinaciones E0, P0 que están por debajo de la línea de estado último caracterizan lo que son los comportamientos dilatantes. Y eso es sumamente importante porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar que densidad relativa baja equivale a comportamiento contractivo sin importar el resto, ¿cierto? Y que lo dilatante es para combinaciones de carga, ¿cierto? Perdón, es para densidades relativas altas, comportamiento dilatante, densidad relativa alta. Eso en general se cumple, pero lo más correcto es que la dilatancia y la contractancia están relacionadas con la combinación entre el índice de vacío y la tensión efectiva inicial, ¿cierto? Y esa combinación, dependiendo si estoy bajo o sobre la línea de estado último, es lo que define si mi suelo se va a comportar de manera dilatante o contractiva, ¿ya? Sumamente importante esto, ¿sí? Y obviamente ahí ustedes pueden caracterizar la línea de estado último, ¿ya? Sigamos avanzando. ¿Qué más les puedo contar de este gráfico? Obviamente, en términos de, ¿cierto? Mientras más grande la presión, ¿cierto? La tensión de confinamiento inicial del ensayo, mayor va a ser también la movilización de la resistencia, ¿no? Súper importante eso también. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Y bueno, esto también lo habíamos conversado, ¿no? El criterio que ahora esto es simplemente un corolario con respecto a lo que hemos venido viendo. El criterio de falla se puede ver también en tau versus sigma, en QP', pero también se puede ver en el espacio EP, ¿ya? Y es sumamente tenerlo caracterizado en ese espacio también. De hecho, probablemente el que más información entrega, ¿ya? Porque ustedes pueden inferir mucho, ¿ya? A partir de ese ensayo. Todos los gráficos son importantes, pero probablemente el EP es el que va a, en conjunto con la tensión de formación, los
los que uno preferiría ver para evaluar la calidad de un ensayo. ¿Ya? Entonces, los resultados, si vamos a un plano del CIU, nuestra condición acá, ¿cierto? Y esto a sabiendas de que ya tenemos una línea de consolidación isotrópica y tenemos una línea de estado último, y acá voy a volver a dibujar esto de una manera un poquito más, no tan, bueno, dejémosla ahí, una línea de estado último que vaya por allá, ¿sí? Aquí cuando tenemos un ensayo CIU no hay drenaje, por lo tanto, lo que inmediatamente aquí queda condicionado es el delta B igual a 0, lo que implica que el delta E es igual a 0, lo que implica que si estamos acá con la línea de consolidación isotrópica, y ahí es donde parte nuestro ensayo, ¿sí? Esto queda inmediatamente condicionado por un E. ¿Qué es lo que nos dice esto? Inmediatamente nos dice algo muy poderoso, y es que la resistencia última no drenada, ¿cierto?, está condicionada por el índice de vacío desde el inicio del ensayo. ¿Cómo vemos esto en este eje? Ahí está la línea de estado último. Nosotros sabemos que tenemos que fallar ahí, ¿cierto? Porque es no drenado. En el minuto en que es no drenado y conocemos el índice vacío, ya sabemos inmediatamente dónde falla nuestra probeta. Cuando vamos a este gráfico, nosotros partimos acá. Por otra parte, nosotros sabemos que la trayectoria de tensiones totales está condicionada inmediatamente. La trayectoria de tensiones totales es esa. ¿Sí? Pero la trayectoria de tensiones efectiva es esa que está ahí. ¿Sí? Y obviamente esto carga hasta ahí solamente. ¿Sí? Esto es la trayectoria de tensiones totales. ¿Sí? Pero obviamente esto es de formación controlada, por lo tanto son las cargas las que responden, entonces mejor lo sacamos para evitar confusiones. Esa línea que está ahí llega hasta ahí solamente. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto hasta ahí. ¿Sí? ¿Y cómo se ve esto en el Q epsilon A? Se ve de esta manera. Ahí, llega hasta ahí. Y aquí llega a un Q peak. Esto llega de una manera tal en que esto llega así. ¿Sí? Entonces esto se va así. Y esto es lo que se llama el S sub U. ¿Sí? Que también lo vamos a explicitar acá. Se le llama la resistencia última no drenada. ¿Ya? Súper importante, la resistencia última no drenada. No hay cambio en el índice de vacío, por lo tanto el delta B no vale la pena dibujarlo, ¿cierto? Es, si nosotros lo vemos desde una perspectiva de, y acá lo podemos dibujar igual, pero
epsilon B se va por esa recta, ¿no? Es chata, es una recta constante en torno a cero, ¿cierto? El de epsilon B. No hay epsilon B. ¿Ya? Pero ¿qué sí es lo que hay? Hay exceso de presión de poro, y ese exceso de presión de poro, ¿dónde se empieza a ver? El exceso de presión de poro es simplemente la diferencia entre la trayectoria de tensiones efectiva y la trayectoria de tensiones totales. Y esa está dada simplemente por la diferencia entre la curva roja y la curva azul que nosotros vemos ahí, ¿cierto? Y que estamos ahora pintando en amarillo. Y como ustedes pueden ver, lo que hace esto es que en la medida que el corte va desarrollándose con la deformación, el delta U va aumentando. Y esto aumenta de manera monótona, ¿cierto? Este es el delta U. Ahora, esto puede variar de bastantes maneras según las condiciones en las cuales se encuentra el suelo al momento de empezar el corte. Pero desde una perspectiva de sentar las bases de lo que viene, que es el análisis de ensayo y el análisis de comportamiento, y ver cuáles son todos los componentes que empiezan a condimentar el fenómeno de licuefacción, esto es referencialmente bastante apropiado para irlo viendo. Acá tengo el mismo gráfico, que en el fondo es exactamente lo mismo que veníamos conversando, salvo que ahí se los dejo a ustedes planteado para que lo vean, simplemente cómo crecen los excesos de presión de poro con, hagámoslo, ¿cierto? Los excesos de presión de poro aumentan, ¿no? De manera monótona en el contexto del ensayo particular que hemos estado conversando. Hay muchas combinaciones con las cuales nosotros podemos desarrollar esto, trabajar esto, pero para iniciar lo que es esta etapa de análisis desde una perspectiva de comportamiento suelo para contextualizar lo que es la licuefacción está bastante correcto. ¿Sí? Me parece que esa es la última diapositiva que tenemos. Así que obviamente quedo abierto a consultas, dudas que pudieran presentar. Ustedes conocen mi correo, tienen mi información de contacto, ¿cierto? Principalmente a través del correo de la Universidad de Chile o bien a través de cursos. Salvo eso, me parece que estamos listos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Buen 18. Chao, chao.